veces los pequeños, ¿verdad?, de la casa tienen que vivir escenas horribles en su propio hogar, se convierten en actores de una película que no han elegido ellos y cuya final no suele ser un final feliz, que digamos. Bien, para que no se repitan más historias de este tipo, atentos al siguiente reportaje y a la pregunta que ahora mismo les formula Marta. Seguro que saben la respuesta y que alguno de ustedes la han vivido en primera persona. La pregunta es la siguiente: ¿qué ocurre con los hijos cuando sus padres se separan o divorcian? Desgraciadamente, muchos de ellos son apartados de uno de sus progenitores en una lucha que no tiene en cuenta sus intereses. Demasiadas veces los hijos son manipulados hasta llegar a la pérdida del vínculo con el padre o la madre. Para hablar de ello y de la labor que realiza la Fundación Filia, les presentamos un ejemplo. Es el caso de Katia, una pequeña de 4 años que lleva 3 sin poder ver a su padre. Y es muy triste, que como padre no te dejan ejercer tu derecho de padre. Enrique Pinto lleva más de 3 años sin ver a su hija. El problema básico es que yo español, la madre holandesa, nos separamos en Turquía, con lo que hubo que empezar un proceso de régimen de visitas en Turquía, que era el país competente en ese momento. Pero en pleno proceso, la madre se fugó de Turquía con la hija. Ahora hay 2 procesos en paralelo, el relativo al régimen de visitas y una orden internacional de búsqueda por secuestro de menor. Después de 2 años, el tribunal turco falló a favor del padre, pero la sentencia es papel mojado en la Unión Europea. Y la madre actualmente está en paradero desconocido, lo que favorece la inhibición de la justicia. Más o menos los países se pasan la pelota de unos a otros, porque nadie termina de ser competente, ni España se involucra porque la niña nunca residió legalmente en España, ni Holanda se involucra porque cuando ocurrió la separación fue en Turquía. En España cada año 30.000 niños y niñas son manipulados por uno de sus progenitores tras un proceso de divorcio. Se trata de menores que son usados como arma arrojadiza entre los miembros de la pareja o los cónyuges. Es un maltrato muy silenciado y las víctimas no son solo los más pequeños. Enrique lleva contado hasta el segundo el tiempo que pasa sin ver a su hija. Aconsejado por abogados y para hacerlo más fácil renunció a pedir la custodia, pero insiste en poder verla y desde la desesperación reclama la implicación de las administraciones. Las autoridades holandesas hicieron algo intentaron hacer algo mientras la niña estaba en Holanda, pero después se lavaron las manos. Y las autoridades españolas que no hacen nada, y eso para mí es frustrante y sin sentido. O sea, realmente yo soy ciudadano español, mi hija tiene pasaporte español, está registrada en los consulados de Holanda, españoles en Ámsterdam y Estambul, y les da igual. O sea, hay una menor secuestrada española y no hacen nada. Enrique además se siente discriminado como padre por el hecho de ser hombre. O sea, si yo hubiese intentado hacer lo mismo, salir de Turquía, a mí me paran en Turquía, en la frontera de Turquía, me paran, me detienen por secuestro, me mandan a la cárcel y me olvido de ver a mi hija. O sea, no me vuelven a dar ni régimen de visitas, ni custodia, ni nada. Y además me voy a la cárcel por secuestrar a mi propia hija. La madre, como haga eso, no solo puede hacer, porque está claro que lo puede hacer porque hay pruebas, sino que lo hacen y se lavan las manos. Mientras, el reloj sigue contando el tiempo que pasa sin su hija. Si permiten que la madre y la niña estén saltando de un país a otro, jamás esa niña, mi hija, jamás va a conocer a su padre. No la conozco y ella seguro que ya no me conoce a mí. Y eso es muy bestia. Bueno, para hablar del caso de Enrique y de otros casos tenemos con nosotros a Lucía del Prado, que es presidenta de la Fundación Filia. Visto el reportaje, el caso de Enrique Pinto, como podíamos ver, ¿hasta qué punto es paradigmático? Hola, Marta. Buenas tardes. El caso de Enrique, por desgracia, es cada vez más frecuente. Cada vez hay más casos que nos llegan a la Fundación de este tipo, tanto nacional como internacional, las desapariciones y las interferencias parentales que llamamos. ¿Y hasta qué punto es consecuencia de un mal acuerdo de divorcio o de separación que luego se produzcan estas situaciones? Bueno, esto en realidad es fruto de una venganza o de un interés económico de uno de los progenitores a la hora de separarse, de un no saber tramitar su divorcio y bueno, pues utilizar a los niños como esa moneda, ¿no?, de cambio y bueno, pues los niños son lo último, ¿no?, en ese tipo de rupturas.
¿Y qué tipo dramáticas. de manipulación es la más frecuente que os encontráis en vuestra fundación? Bueno, ante todo estamos hablando de violencia intrafamiliar. Estamos hablando de un maltrato invisible que no se aprecia aparentemente, pero que consiste en una presión continua, en hacer a los niños mentir, en desobedecer, en perder la autoridad por uno de sus progenitores. Es una presión continua que se convierte pues en una negación absoluta con los pasos que hay, los 3 pasos que hay de diferencia, ¿no? O sea, de las 3 etapas que hay, ¿no? Y ese niño al final termina pues rompiendo el vínculo absolutamente con uno de sus progenitores y no queriendo saber absolutamente nada de él y negándole como padre o como madre, ¿no? Lucía, esos 3 pasos, ¿cuáles son? Bueno, al principio esos niños lo que notan es, lo que se nota es que pues, rechazan, se esconden en la habitación, bueno, pues amenazan con denunciar, están rebeldes, no sabes si es la edad o qué es. Después ya en la moderada, estos niños, en la etapa moderada, estos niños ya empiezan a hacer cosas mucho más graves, a amenazar, a retar, a insultar, hasta que llega la etapa grave, la severa, donde esos niños llegan a denunciar a sus padres, a escaparse de casa y a romper el vínculo radicalmente con uno de sus progenitores y con el resto de la familia extensa. Esos niños son llevados por uno de sus progenitores a un juzgado a mentir, a tener que mentir, a tener que decir que les han pegado con 5 o 6 años, con 10, con 12, con 16, a decir que les han pegado en su casa, que no les dejaban comer, que les encerraban en un cuarto oscuro, que les maltratan, hasta que han abusado sexualmente de ellos. Todos estos niños están creciendo bajo esa presión. ¿Y son conscientes de ser víctimas de ese maltrato, de ese chantaje? Entendemos que no. Los niños son víctimas de la discordia, son estos hijos de la discordia que llamamos. Entendemos que los niños no. El problema es que los papás y las mamás sí que lo son. Y ellos, son los responsables absolutos de este problema, pero después tenemos otro gran problema en este país, y es que no existe cultura de divorcio. Estamos años luz de muchos países europeos donde no se tramita un divorcio bien porque no hay cultura de ello, porque nos han sobrepasado a todos los niveles, a nivel legislativo, a nivel social, nos han sobrepasado todo este problema. Y entonces nos encontramos pues, con leyes que se promulgan pues, para defender, en este caso, a las mujeres, que se convierten en una guerra de géneros y en un arma contra los hombres. Hay cosas que, pues las denuncias falsas, nos encontramos con denuncias falsas que se utilizan para llevarse unas custodias, y estas denuncias en todos los juzgados y en las comisarías pone denunciar falsamente es un delito. Y a la hora de la verdad, cuando se ha absuelto a la víctima porque no era, al denunciado porque no era culpable, no pasa nada, no se persigue al que ha puesto la denuncia falsa. Claro, Eso es no un se problema trataba gravísimo. de demostrar la inocencia del culpable, pero no poner en tela de juicio Claro. la Con lo cual denuncia. estás creando un estigma para toda la vida, la persona que ha sido denunciada falsamente, y si socialmente se crea un estigma, ¿qué se crea ante sus hijos? ¿Cómo van a crecer esos niños pensando que su papá o su mamá es un maltratador? La Fundación Filia, que preside, o que presides en este caso, Lucía, ¿cuál es su objetivo? ¿Los niños, los padres? No, a ver, la Fundación nace con la vocación de defender los derechos de los niños, de luchar contra el maltrato infantil, este maltrato psicológico, invisible, y que está absolutamente desatendido por toda la autoridad administrativa, por toda la administración de justicia, desde jueces, Ministerio Fiscal, etcétera, etcétera, un largo etcétera, ¿no? Está absolutamente desatendido. Al niño no le defiende absolutamente nadie, y nosotros desde la Fundación tenemos 2 labores fundamentales. Una es la de prevenir a través de esta concienciación, a través de una campaña muy bonita que hemos hecho con mucha ayuda de muchos personajes de forma solidaria. Y luego tenemos el tratamiento. Tenemos un teléfono de ayuda donde todos los afectados, la mayoría adultos, hombres y mujeres, más hombres que mujeres, pero también cada vez más mujeres, y algunos niños y muchos abuelos, nos llaman para pedirnos ayuda. Están desesperados, no saben qué hacer, han perdido el vínculo con sus hijos, con sus nietos,
han dejado de verles. A ese nieto que le enseñaron a montar en bici no le han vuelto a ver. Y ese niño se le ha obligado a ser huérfano de por vida. Huérfano con un padre o una madre que están vivos. Estamos viendo en pantalla tanto el teléfono como vuestra dirección web, pero siempre hay casos y casos, ¿no? Sí. Cuando hay podríamos decir, un caso internacional, un matrimonio de diferentes nacionalidades, ¿es peor o no tiene por qué ser así? A ver, el problema se agrava, puesto que ya interviene otro tribunal, que es el de La Haya. Puede o no puede haber convenio con el país en donde esté la otra persona, y entonces, por supuesto, que ya se van poniendo cada vez más barreras y más problemas. A efectos de la pérdida del vínculo, de una interferencia parental de un hijo con un padre o una madre, da exactamente igual que esté en Málaga, que esté en Lugo o que se vaya a Alemania. Quiero decir que a efectos de manipulación da exactamente igual. Hay mucho debate, hay mucho que hablar, hay demasiado que hacer, demasiado en lo que profundizar, porque esto no se puede ver solamente desde un plano jurídico o desde un plano psicológico, hay que profundizar en todo. Y gracias a vosotros y a espacios como este podemos transmitir que es una barbaridad que cuando uno se separa esté tramitándolo de esta forma, y que es una barbaridad que el Poder Legislativo esté mareando una ley que llevamos ya años, que está mal hecha y que además cuando se hace no se aplica la ley que tenemos. Entonces tenemos muchos problemas, muchos obstáculos, y sinceramente desde la Fundación esperamos que con esta labor de concienciación pues cada vez este tiempo sea más corto y podamos ayudar a muchos niños, sobre todo a esos niños que han perdido el vínculo. Pues Lucía del Prado, muchísimas gracias por contarnos qué hace la Fundación Filia. Como repito, pues ya hemos dado la información pertinente para aquellas personas que lo puedan necesitar. Muchas gracias.